Vamos a dar un repaso general del tema de fracciones y vamos a estudiar o repasar varios conceptos de fracciones. Los primeros son homogéneas y heterogéneas. Las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador como estas dos. 2 séptimos, 5 séptimos son fracciones homogéneas. O estas tres porque tienen el mismo denominador, que es el 2. Un medio, 5 medios, 3 medios son fracciones homogéneas. Nada más, nada más. Si tienen el mismo denominador, esas fracciones son homogéneas. Y eso es muy importante para la operación de suma y resta, es muy importante identificarlas. Por otro lado están las fracciones heterogéneas. En ese caso, como ustedes se imaginarán, ahora el denominador es distinto. ¿Cómo? Por ejemplo, el mismo 2 séptimos, pero ahora 3 quintos, por ejemplo. Esas son fracciones heterogéneas. Un ejemplo más sería un cuarto, 3 novenos, un medio. Estas tres pues son fracciones heterogéneas. Homogéneas tienen el mismo denominador. Heterogéneas tienen diferente denominador. Para terminar esto, fíjense bien, para sumar y restar las fracciones deben de ser homogéneas. Vamos a ver más adelante que las heterogéneas tú las conviertes en homogéneas, en una fracción equivalente, de tal manera que se hagan homogéneas y luego se suman. Ese es el procedimiento. Entonces, homogéneas y heterogéneas. Después, ahora, fracciones propias y fracciones impropias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las fracciones propias son aquellas en donde el numerador siempre es más pequeño que el denominador. O sea, no llegan al entero. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. 2 tercios es una fracción propia. Un medio es una fracción propia. ¿Sí? 5 séptimos es una fracción propia. En los tres casos, fíjense cómo el numerador es más pequeño que el denominador. Es más grande siempre el denominador. El numerador es más pequeño que el denominador. El numerador es más pequeño que el denominador. En las fracciones impropias ocurre lo siguiente. Las fracciones impropias son aquellas que son iguales a la unidad, a un entero, o que rebasan el entero. Y lo que ustedes van a apreciar es que el numerador es igual al denominador. O si no, el numerador es mayor que el denominador. A ver, ¿cómo? Dije yo, el numerador es igualito que el denominador. Esa es una fracción impropia. O dije, o el numerador es mayor que el denominador. A ver, otra fracción impropia, por ejemplo, 10 tercios. El numerador es más grande que el denominador. Otro ejemplo, pues otro ejemplo puede ser 9 quintos. Otro ejemplo, 2 medios. El numerador es igual al denominador, o si no, el numerador es mayor que el denominador. Esas fueron las fracciones impropias. En las fracciones propias, para terminar, el numerador es más pequeño que el denominador. Eso quiere decir que las fracciones propias no llegan al entero. ¿Cómo que no llegan al entero? Pues sí. ¿Cuántos séptimos tiene un entero? Un entero tiene 7 séptimos. Ah, esta fracción representa nada más 5, no llega ni al entero, claro. ¿Cuántos tercios tiene un entero? Tiene 3 tercios. Ok, fíjate cómo esta fracción representa solo 2 tercios, no llega al entero. Fracciones propias no llegan al entero o no completan el entero, y fracciones impropias completan el entero o lo sobrepasan.